Turno para Ángel Víctor Torres. El ministro comparece hoy para valorar el informe de la UCO que le señala como interlocutor de Koldo para acelerar el pago de un pedido de mascarillas a la empresa de Aldama. Ángel Víctor Torres entiende que no hay nada delictivo y que su nombre queda limpio, aunque del informe, que está en la parte más del informe, en realidad solo se conoce la cuarta parte, porque el resto de los folios resulta que no se han impreso correctamente y de hecho están en blanco. Y hoy se espera que se corrija el fallo y que entonces ya conozcan las partes el informe entero. El juez Puente propone juzgar ya a Ábalos por el caso Mascarillas y señala que trabó amistad con Koldo y con Cerdán en las primarias del PSOE, o sea, en el Peixot de Pedro Sánchez. Juicio al fiscal general. García Ortiz se declara no culpable. La fiscal que lo defiende sostiene que se han vulnerado sus derechos y los testigos se ratifican en sus declaraciones anteriores. Al fiscal Julián Salto lo sacaron del fútbol diciéndole que el fiscal general no podía esperar, y la fiscal Lastra preguntó directamente a García Ortiz si él había filtrado el correo confidencial y él respondió: eso ahora no importa. Bueno, resumen, digamos, de la primera jornada. Y dimitió Carlos Mazón, como anunciamos aquí, como se esperaba, aunque siga de presidente hasta que el Parlamento Autonómico invista a un suplente. Hoy empiezan ya el procedimiento correspondiente. Primero hay que fijar fecha, primero tiene que formalizar su dimisión en la presidencia del Parlamento Valenciano, luego fijar fecha para el primer pleno de posible investidura, y luego si no se consigue investir presidente, pues en 2 meses se disuelven las Cortes. Habría elecciones en ese caso para el mes de marzo, si la investidura no prosperará. Bueno, lo del informe de la UCO, que es la incógnita de la mañana. ¿Por qué? Pues porque tiene 340 folios más o menos y en realidad solo se han difundido o solo se conocen los primeros 87. Y justo además es que como si fuera una serie de intriga, porque justo el informe, la parte que se ha publicado, antes de que llegue el primer folio en blanco, justo lo último que dice ahí en la UCO es que está relatando una cena que se produce en el mes de julio del año 2020 en el Jai Alai. Es una cena en la que Ángel Víctor Torres está en Madrid, entonces le dice a Koldo: he quedado a cenar con José Luis Ábalos, tengo que hablar contigo de facturas. Koldo le dice: entonces, ¿dónde voy? Dime a qué hora y dónde. El ministro le dice a qué hora y dónde, y dice la UCO: a esta cena también asistió Víctor de Aldama, como se verá en adelante. Y ahí termina lo que se conoce. ¿Relevancia de que asistiera Víctor de Aldama? Bueno, no solo que eso de alguna manera habría significado que el ministro Ángel Víctor Torres estaba al tanto no ya de la relación entre Ábalos y Koldo, claro, sino de la relación entre Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama. Y luego problema para él sería que él negó en su día, el ministro de Política Territorial negó en su día que él conociera a Víctor de Aldama. Es verdad que también dijo que a lo mejor en alguna reunión con otras personas pues había llegado a coincidir, pero vamos, que trato con Aldama no había tenido, y en los 87 folios que se conocen del informe de la UCO no se refleja, así es, no se refleja un trato estrecho con Víctor de Aldama, ni hay ninguna alusión en estos folios, luego ya veremos los siguientes, no hay ninguna alusión ni a los pisos de señoritas, ni a todo aquello que contaba Aldama, tratando de demostrar que tenía una relación bastante estrecha con el entonces presidente de la Comunidad Canaria. Ángel Víctor Torres lo que ha venido sosteniendo durante todos estos últimos meses es que él nunca llamó ni a Ábalos ni a nadie de su equipo, o sea, a Koldo, para contratar con soluciones de gestión, y que nunca participó en la elección de esa empresa como proveedora de mascarillas al gobierno de Canarias. Vuelvo a repetir lo que llevo diciendo desde el primer día, ¿no? A mí no me llamó ni el ministro ni nadie de su equipo del Ministerio de Transportes para contratar con esta empresa. Lo que sí se refleja en el informe, porque se lo reflejan las comunicaciones, los WhatsApps entre Koldo, asesor del ministro en aquel momento, y Ángel Víctor Torres, es que sí le pidió que interviniera Koldo a Ángel Víctor Torres para acelerar o agilizar o consumar el pago de esos contratos, porque había una funcionaria que entendía que como el precio era demasiado elevado en comparación con el precio de mercado que se había pagado en otras ocasiones, entendía que no correspondía dar el visto bueno a esos pagos. Y ahí es donde sí, Koldo le dice a Ángel Víctor Torres: mírame a ver qué pasa con este pago, y Ángel Víctor Torres dice: me pongo a la tarea, estoy encima del asunto y ya me encargo yo de que la funcionaria le dé el visto bueno. Bueno, siempre podrá alegar el presidente de Canarias que estamos hablando de los primeros meses del año 2020, o sea, en plena pandemia y con la urgencia que tenían todas las administraciones de conseguir ya las mascarillas. Agilízame el pago para que el contrato termine de ser ejecutado, digamos. Bueno, pues a la espera de lo que digan los 200 y pico folios que todavía no se conocen, se anuncia, no sé todavía a qué hora será,
que el ministro Ángel Víctor Torres tiene intención hoy de comparecer ante la prensa. Bien está que lo haga y sobre todo bien está que admita preguntas para valorar el informe en cuestión y en función de lo que contenga, lo que todavía no se sabe. Ayer el magistrado Leopoldo Puente, que es quien lleva esta investigación, también dio por terminada ya la primera parte de la investigación, que es la que afecta al asunto de las mascarillas, la contratación de Jessica, etcétera, y lo que propone es juzgar, como se esperaba, a José Luis Ábalos, que sigue siendo diputado, porque no ha dimitido y no ha entregado el acta, que sigue siendo diputado. Hace tiempo que el PSOE no le reclama que dimita y que renuncie al acta, de hecho dejó de reclamárselo hace más de un año. Juicio a Ábalos, a Koldo y a Víctor de Aldama por los posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, pertenencia, como son varios, pertenencia a una organización criminal, organización o banda criminal que anidó, porque Ábalos era quien era y Koldo era quien era, anidó en el seno mismo del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez y en el seno mismo del Partido Socialista. Explica el juez que la amistad que surgió entre Ábalos y Koldo y Santos también, que sigue en prisión provisional también, pues la amistad surgió en los días de las primarias de Pedro Sánchez, en el año 17. O sea, cuando recorrieron juntos España, como el otro día se le recordó a Pedro Sánchez también en el Senado, cuando recorrieron juntos España en el famoso Peugeot del presidente. Bueno, juicio al fiscal general del Estado, que empezó ayer y que hoy continúa. Ha habido que ayer se demoraron un poco las declaraciones, digamos que el calendario o el timing, como se dice ahora, ¿no? El minutado no terminó de cumplirse y que por eso se han reajustado las comparecencias. ¿Qué significa esto? Nada, que hoy declaran como testigos, estamos todavía en la fase de las testificales, el fiscal general será el último en ser interrogado, declaran hoy como testigos el jefe de gabinete de la señora Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tal como ayer se manifestó ya en la primera sesión del juicio. La versión que viene dando García Ortiz es que él lo único que hace es responder a una intoxicación o a un bulo, como prefiere decir él, de Miguel Ángel Rodríguez. Hoy tiene que declarar Miguel Ángel Rodríguez, que en efecto fue quien en un grupo de WhatsApp con periodistas difundió aquella tesis según la cual el fiscal Julián Salto había ofrecido un pacto a González Amador, pero luego la había retirado por presiones de sus superiores políticos. Esto que luego dijo cuando declaró en la investigación el señor Rodríguez, que era una deducción que él hacía y que tampoco, o sea, que no tenía ninguna, que no era un hecho, que era una deducción que él hacía, o él peina canas y entonces eso parece que es una fuente de autoridad para sacar conclusiones seguramente precipitadas y desde luego no fundamentadas en ningún hecho concreto. Declara también hoy González Amador, que es quien presentó la denuncia contra el fiscal Salto inicialmente y la fiscal Pilar Rodríguez, que han declarado como testigos. Bueno, de la primera jornada, pues novedades realmente ninguna, porque todo lo que se ha reproducido en esta primera jornada es lo que ya declararon los testigos en la fase de investigación, empezando por Julián Salto, que es el fiscal que lleva el asunto, al que le reclaman aquella noche del partido de fútbol, le reclaman que envíe el correo electrónico que falta para cerrar el círculo y hacer una nota de prensa, y luego ya si se filtró o no se filtró, además de hacer la nota de prensa, pues lo decidirá el tribunal, el fiscal Julián Salto, la fiscal Pilar Rodríguez, que entiende que todo lo que reclamó el fiscal general, pues bien reclamado estaba. La fiscal Almudena Lastra, que las dos son de Madrid, pero Almudena Lastra es de Tribunal Superior de Justicia, Pilar Rodríguez es fiscal provincial. Bueno, ¿y qué dijo Almudena Lastra? Que igual era el testimonio que con mayor interés esperaban, sobre todo las acusaciones. Pues insistió o repitió también lo que dijo en la fase de investigación. Esto de que ella, primero, tiene conocimiento del expediente al tal González Amador. Y no se ha terminado de aclarar quién sabe que González Amador es el novio de Díaz Ayuso, pero lo cierto es que Almudena Lastra decide que no hay por qué hacer una comunicación, una nota de prensa informando de este caso, porque la Fiscalía tiene obligación de informar a la opinión pública de los casos que afectan, así lo entiende la Fiscalía, a los cargos públicos, pero no al novio de un cargo público. Entonces no hay nota de prensa, pero luego sí aparece la información en el diario.es. Y a partir de ahí pues se desencadena todo lo demás, incluida la intervención de Miguel Ángel Rodríguez. Lo que ayer cuenta Almudena Lastra, la fiscal de la Comunidad de Madrid, la fiscal adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, es que ella, cuando ve que el contenido, o cuando oye más bien, que el contenido de ese correo electrónico ha llegado a un medio de comunicación, ella inmediatamente piensa que ha sido la Fiscalía General del Estado, o sea, Álvaro García Ortiz, quien se ha encargado de filtrarlo. Y cuando le llama al día siguiente, lo primero que le dice es precisamente eso. Sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, ¿has filtrado los correos? ¿Y qué le dijo? Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes. Porque había una pugna en aquel momento entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía madrileña respecto de si la nota se sacaba o no se sacaba y en qué condiciones se sacaba. Porque Almudena Lastra también repitió ayer que ella entiende
que la Fiscalía no está para desvelar a la opinión pública las estrategias de defensa, porque eso puede afectar al derecho de defensa. Frente a eso, García Ortiz entiende que lo prioritario era desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, por eso les digo que novedad como tal, novedad, pues ayer no se produjo. Más allá de la novedad que supone ver a un fiscal general del Estado siendo juzgado, y más allá de la novedad que supone escuchar a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía del Tribunal Supremo defender en lugar de acusar a la persona que se sienta en el banquillo. Tanto es así que ayer el presidente del tribunal se equivocó cuando habló de las defensas y las acusaciones y situó por error a la Fiscalía entre las defensas. Luego ya se han encargado de corregirlo. Dijo, la defensa no, la Fiscalía. Bueno, pero es que en este caso la Fiscalía defiende que no hay caso contra el acusado. De Carlos Mazón, pues igual lo contamos ya todo ayer, porque se cumplió lo que estaba previsto, que es que se compareció ante la prensa para anunciar su renuncia. No pronunció la palabra dimisión, esto lo subraya mucho hoy algunas crónicas. Comunicar su renuncia y antes de eso, pues durante 20 minutos cargarse de razones, más que para renunciar, para no haber renunciado, porque fue un alegato contra el gobierno de España, contra Pedro Sánchez, contra las manipulaciones que ha habido en los medios de comunicación. Bueno, al final, conclusión, que el señor Mazón, su carrera política se ha acabado y que está ya el Parlamento valenciano en la tramitación, en la fase, en el procedimiento para elegir a un sustituto. Claro, para elegir a un sustituto hay que investir a un nuevo presidente, que tiene que ser diputado. El señor Pérez Llorca es el que tiene más papeletas para serlo porque es el candidato que presentará el Partido Popular. Pero antes requiere, o el día que se vote, requiere que Vox apoye la candidatura. Porque nadie cuenta con otra opción, con otra hipótesis. Y si se abstiene igual a alguno de los otros grupos, no se contempla. No se contempla, sobre todo porque los otros grupos están diciendo a la izquierda que quieren elecciones cuanto antes. Elecciones cuanto antes. ¿Qué viene ahora? Pues la negociación entre el PP y Vox, que ahí es donde disfruta Santiago Abascal, para sacar adelante la candidatura del señor Pérez Llorca. Porque si no se saca adelante y no es investido, entonces empiezan a correr los plazos y para el mes de marzo podría haber elecciones anticipadas. Alsina en Onda Cero.